Hola tercero primera, ¿cómo están? Hoy les traigo un video sobre la Revolución de Mayo. Bien, ustedes saben que este es un tema crucial para nuestra historia. Desde que somos chiquitos escuchamos mencionar a Manuel Belgrano, Mariano Moreno o Cornelio Saavedra, y todos los años se realizan actos en conmemoración al 25 de mayo y se celebra también la creación del primer gobierno patrio. ¿Pero ustedes saben qué significa eso? Si su respuesta fue que no, después de ver los videos, leer y hacer las actividades, van a poder comprender mejor el tema, darle un significado a esa frase y comprender por qué fue una revolución. Y tenemos que tener en cuenta que no fue un hecho aislado del virreinato del Río de la Plata, sino que se dieron revoluciones y movimientos juntistas a lo largo de todo el territorio colonial, a principios del siglo XIX. Bueno, más bien serían los años 1809 y 1810. Entonces cabe preguntarnos, ¿por qué se dieron estos movimientos revolucionarios? ¿Qué pasaba en el mundo y qué cambios se dieron a fines del siglo XVIII y principios del XIX que impactarían en la revolución? Así que acompáñenme a ver las causas. En primer lugar, hablemos de las dos independencias que se dieron en el territorio colonial, las independencias de Estados Unidos y Haití. Estados Unidos, a fines del siglo XVIII, era una colonia inglesa, es decir, que le pertenecía a Inglaterra. Pero en 1776 se va a independizar, a cortar relaciones con los ingleses y va a declarar una república democrática con un gobierno propio elegido por el pueblo y con división de poderes. Haití, por su parte, era una colonia francesa que se va a independizar a principios del siglo XIX, en el año 1804, y va a ser considerada la primera república negra por la cantidad de esclavos que había. Bien, estas dos independencias se dan en el territorio americano y van a ser ejemplos de que se podía acabar con la dominación colonial y poner gobiernos propios. Continuamos explorando las causas de la revolución en el continente americano. Bueno, las reformas borbónicas eran un conjunto de medidas políticas que impulsaron los reyes borbones cuando llegaron al trono español para fortalecer su control y dominio sobre las colonias americanas. Estas ejercieron tanta explotación sobre los pueblos originarios que estos comenzaron a levantarse, como ustedes ya hayan visto en las rebeliones indígenas. La más importante fue la de Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru, que logró movilizar a 100.000 hombres por el virreinato del Perú, reclamando la eliminación de las torturas, de los maltratos, la devolución de las tierras a los pueblos originarios, la libertad, la independencia, bueno, entre otras cosas. Y si bien esta rebelión fue duramente reprimida, nos muestra las duras condiciones de sometimiento que imponían los borbones hacia los pueblos originarios. Y además esta rebelión y sus reclamos van a influenciar en los futuros levantamientos revolucionarios. Bueno, ahora hablemos de la Ilustración. Sabemos que desde el siglo XVI hasta aproximadamente el siglo XVIII, Europa poseía, o la mayor parte de Europa poseía, monarquías absolutistas. Estas eran formas de gobierno en las cuales el rey concentraba todos los poderes, declaraba la guerra, la paz y tenía la última palabra, sin casi limitaciones. Este modelo va a encontrarse con una gran crítica en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, los años 1750, 60, 70, 80, que fue la Ilustración. Esta criticaba tanto a la Iglesia como a la monarquía absolutista. Vamos a poner énfasis en este último foco y hablemos de Montesquieu. Montesquieu proponía la división de poderes y decía que, si los tres recaían en la misma persona, como en el caso de las monarquías absolutistas donde el rey concentraba todos los poderes, no habría igualdad. Otro gran exponente de la Ilustración fue Rousseau, que se preguntaba de dónde venía el poder de gobernar. En la Edad Media se creía que Dios le daba el poder al rey para que gobierne, pero él iba a atacar esa idea e iba a decir que, según él, Dios le daba el poder al pueblo y era el pueblo el que se lo daba al rey para que gobierne. Francia, que fue cuna de la Ilustración, pondría en práctica esas ideas en la Revolución Francesa, acabando con el absolutismo en esa nación. Por último, hablemos de la Revolución Industrial y las invasiones inglesas. La Revolución Industrial provocó un cambio en la forma de producir mundial, una revolución. Esto se debe a que al introducir la máquina a vapor podían producir mayor cantidad de productos en menos tiempo y a menor costo que si lo hicieran las personas. Pero Inglaterra no podía vender sus productos en Europa por algo que veremos en el video siguiente y entonces debía buscar nuevos mercados, por lo cual llegó a Buenos Aires protagonizando lo que conocemos como invasiones inglesas.
Al llegar los ingleses a Buenos Aires, ésta se encontraba desarmada, ya que las pocas fuerzas que había se encontraban en la frontera con los originarios y con el Brasil. Por lo cual, para defender la ciudad y expulsar a los ingleses, los vecinos se defendían con lo que tenían, formando así las milicias que ejercerían una gran influencia en la Revolución de Mayo. Bueno chicos, acá tienen de forma muy resumida algunas causas de la Revolución de Mayo, que ustedes ya habían visto. Así que hasta el próximo video.